Bueno, lo que vamos a ver hoy, sí, que ya lo vieron en la teoría, pero bueno, lo vamos a ver con dos ejemplos, sí, es el método de variación de parámetros, que es otra forma de resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden cuando mi r de x es distinto de cero, o sea, cuando mi r de x es una función. Y acuérdense que podíamos tener distintas funciones. Esa r de x podía ser una polinómica, podía ser una exponencial, podía ser una trigonométrica, podía ser una suma de cualquiera de las anteriores o podía ser un producto de esas anteriores, ¿sí? Este es un método un poco más largo que el de coeficientes indeterminados, pero no es difícil, es más largo nada más, pero les prometo que no es difícil. Entonces, dice que implica hallar la solución particular de la completa, reemplazando en la solución general las constantes por funciones de x. Entonces, lo que vamos a hacer en la solución general de la homogénea, que nosotros siempre la encontramos de la misma forma, ¿sí? Tenemos la ecuación, la igualamos a 0, encontramos la ecuación característica, ¿sí? Una vez que encontramos la ecuación característica, determinamos las raíces, y con esas raíces, dependiendo el origen de esas raíces, vamos a plantear distintas generales, ¿sí? Si son raíces reales e iguales, reales y distintas, o complejas conjugadas. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar en esa general de la homogénea las constantes C1 y C2 por dos funciones de X, a la que voy a llamar U y a la que voy a llamar B. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo planteada esa particular de la completa, lo que tengo que hacer es encontrarla, U y B. ¿Y cómo las encuentro? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es generar un sistema de dos ecuaciones, que lo voy a plantear de la siguiente forma. ¿Sí? Voy a escribir U', esperen que agarro el puntero láser. U' de x la voy a multiplicar por I de x, y B' de x la voy a multiplicar por I2 de x, y lo voy a igualar a 0. La primera ecuación siempre está igualada a 0. La segunda ecuación voy a también escribir U' y B', pero voy a calcular las derivadas de I1 y de I2, y la voy a igualar a R de x. ¿Sí? Recordando, como habíamos dicho, que R de x puede ser cualquier tipo de función. ¿Vamos bien hasta acá? Obviamente por ahí esto es muy como en el aire, y ahora cuando lo veamos con un ejemplo se va a entender mucho mejor. ¿Sí? Pero entonces, acuérdense que este método es otro método distinto al de coeficientes indeterminados que me ayuda a mí a encontrar la ecuación general de esa ecuación diferencial de segundo orden, cuando R de x es distinto de 0. La idea es, arrancamos de la misma forma, la única diferencia es que para encontrar la particular de la completa, yo voy a reemplazar las constantes, la 1 y la 2 de la general de la homogénea, por dos funciones de x. Entonces, este método va a consistir en obtener esa U y esa B. Para eso, voy a armar un sistemita de dos ecuaciones, ¿sí? Con U' y B', y con I1, I2, y I1' e I2', ¿sí? Y voy a igualar esas ecuaciones, una a 0 y la otra a R de x. Ahora lo vemos con un ejemplo. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a verlo con el ejemplo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, ¿sí? Que usamos para resolver por coeficientes indeterminados, porque la idea es que nos da lo mismo, no tiene que dar lo mismo, ¿sí? Independientemente del método que usemos, la general, ¿sí? La solución general de esta ecuación diferencial de segundo orden tiene que darme lo mismo, ¿sí? Entonces, voy a tener I2' menos 8i' más 16i igual a 2e a la 4x. Recuerden que esta va a ser mi r de x, y cuando tengo una exponencial, ¿sí? Puedo identificar la a. ¿Sí? En este caso no nos va a servir mucho, porque acuérdense que para identificar la a me servían de coeficientes indeterminados cuando yo tenía que ensayar una particular de la completa, ¿sí? Con algo similar a esta exponencial. En este caso no nos serviría tanto, pero bueno, lo vamos a identificar de todos modos. ¿Sí? Entonces arrancamos exactamente igual. ¿Sí? Tengo que encontrar la general de la homogénea. Y para encontrar la general de la homogénea, la voy a igualar a 0. Y voy a plantear mi ecuación característica. Acá vamos exactamente igual que las anteriores. Entonces reemplazo I2', I', y dejo el coeficiente que acompaña a la I, y reemplazo por R cuadrado y R. Y obtengo una ecuación de segundo grado, ¿sí? Aplico Bhaskara, encuentro las raíces. Y en este caso,
está. Las raíces me daban las 2, 4, por lo tanto, estoy en raíces reales iguales. ¿Sí? Entonces voy a aplicar la ecuación para raíces reales iguales, que tenía esta forma. ¿Sí? Acuérdense que siempre que tengo raíces reales iguales, el segundo término, el del coeficiente, el de la constante 2, va multiplicado por x. ¿Sí? Acuérdense siempre de esto, que esto es importante. ¿Sí? Y ahí encontré la general de la homogénea. Hasta acá igual que siempre. Ahora lo que voy a aplicar es el método de variación de parámetros. Y habíamos dicho que lo que hacíamos era reemplazar esas constantes por 2 funciones de x. Entonces, para encontrar la particular de la completa, voy a plantear esto. ¿Sí? Pero tengo que identificar qué es I1 y qué es I2. Y esto, I1 y I2 sale de acá. ¿Sí? Si U y B son las constantes, I1 e I2 son lo que acompañan a las constantes. En este caso, estas dos funciones, estas dos exponenciales. I1 es E elevado a la 4x, e I2 es X por E elevado a la 4x. Y lo voy a reemplazar. Entonces, la particular de la completa me queda de esta forma. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. ¿Sí? Hasta acá viene claro, porque arrancamos de la misma forma que arrancamos las anteriores, lo mismo, llegamos a la general de la homogénea. Ahora, cuando planteamos el método de variación de parámetros, lo que hacemos simplemente es reemplazar constante 1 y constante 2 por U de X y B de X. ¿Sí? Pero acuérdense que una vez que hacíamos eso, a mí me decía el método, bueno, ahora tenés que armar un sistema de 2 ecuaciones. ¿Sí? Y en ese sistema de 2 ecuaciones yo necesito saber cuáles son las derivadas de I1 y I2. Entonces es lo que voy a calcular. ¿Sí? Voy a obtener las derivadas. Entonces, si I1 es E elevado a la 4x, I1' va a ser 4E a la 4x. Si I2 es X por E a la 4x, ojo con esto, porque acá tengo un producto de dos funciones de X. Entonces tengo que derivar como el producto de dos funciones. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de I2', o sea, la derivada de I2, ¿sí? I2', va a ser E a la 4x más 4 por X por E a la 4x. ¿Sí? Acuérdense, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el segundo por el primero, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Una vez que obtuve las derivadas, armo mi sistema de dos ecuaciones. ¿Sí? Acuérdense que era este. Yo tenía que poner U' por I1 más B' por I2 igual a 0, y U' por 1' más B' por I2' igual a R de X. Y reemplazo. Esta va a ser la particular de la completa con U' y B', ¿sí? Y acá con las derivadas de I1 e I2. Y tengo mi sistema de dos ecuaciones. El primero igualado a 0, el segundo igualado a R. ¿Vamos bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. ¿El resto? Sí, yo entendí. ¿Sí? ¿Entendieron todos? Es bastante sencillo. Pero bueno, acuérdense, estos métodos no son difíciles, lo que pasa es que hay un montón de pasos que hay que seguir. Lo bueno es que como siempre se arranca de una misma forma, es bastante fácil seguir los pasos. Acá en variación de parámetros no se empieza a complicar, pero es largo por lo que tenemos que hacer ahora. Porque una vez que encontré este sistema de dos ecuaciones, tengo que aplicar Cramer. ¿Sí? Y acuérdense que para poder aplicar Cramer, tengo que encontrar el jacobiano, y una vez que encontré el jacobiano, los determinantes para sacar U' y B'. O para encontrar en realidad U y B. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, armo mi sistema de dos ecuaciones y voy a resolver por Cramer. Entonces díganme si puedo pasar de diapositiva, nos quedamos un ratito más acá. Si hay alguno que está copiando o algo, y cuando me digan, cambio. Vamos a hacerlo lento, tranqui, porque hay que procesarlo. No es difícil, pero hay un montón de pasos para resolver, o para seguir en realidad.
¿Seguimos? Sí, sí, ya está. Sí, seguimos. Bien, buenísimo. Entonces, una vez que encontramos ese sistema de dos ecuaciones, vamos a aplicar Cramer. Volví a escribir el mismo sistema que teníamos en el paso anterior. ¿Sí? ¿En que me estoy quedando sin batería? Ahí está. Bien. Entonces, vamos a obtener el jacobiano. Si yo el jacobiano lo puedo identificar como delta, como j. ¿Sí? Eso es independiente, como ustedes quieran. Y lo que vamos a armar es un determinante. ¿Qué va a tener de ese determinante? ¿Sí? I1, I2, I1' e I2'. ¿Sí? De esa forma armo el jacobiano. Entonces recuerden que cuando yo tenía un determinante, para resolverlo hacíamos la multiplicación cruzada y le restábamos la otra diagonal, la opuesta. ¿Sí? Entonces hacemos e a la 4x por e a la 4x más 4x e a la 4x menos 4e a la 4x por x por e a la 4x. ¿Sí? Y lo pongo de esta forma. Lo que hago acá es hacer la distributiva. ¿Sí? Obviamente, perdón, antes de todo, esto siempre tiene que ser distinto de 0, porque el jacobiano, para encontrar u y b, lo voy a poner en el denominador. Entonces siempre tiene que ser distinto de 0. Perdón, me olvidé de aclarar eso. Hago la distributiva ahora, ¿sí? Y veo si puedo cancelar algún término con algún. O sea, lo que hago es e a la 4x por esto, y a la 4x por 4x, y 4x por e a la 4x, y veo si puedo cancelar algún término. Se me van estos dos términos. Por lo tanto, el jacobiano me queda como e a la 4x por e a la 4x. Y lo voy a dejar expresado así, porque me va a ser después más fácil para la división. ¿Sí? Ahora sí, vamos a calcular U'. Vamos a arrancar con U'. ¿Y cómo armamos los determinantes para resolver? U' va a ser el determinante, ¿sí? O el delta de U' dividido el jacobiano. ¿Y cómo va a ser ese determinante? Lo que voy a hacer es reemplazar en la columna de U' el I1 y el I1' por 0 y R de X. ¿Sí? Y después dejo I2 e I2'. ¿Sí? Y lo divido por el jacobiano. ¿Sí? Entonces, reemplazo la columna de U' por U y R de X, que en este caso es 2e a la 4x. Y dejo I2 e I2'. Y resuelvo de la misma forma. Esta multiplicación menos esta multiplicación. Y lo expreso de esta forma. Como 0 por todo esto me da 0, simplemente me va a quedar menos 2e a la 4x por x por e a la 4x, que lo pongo acá. ¿Sí? Y lo divido por el jacobiano. Y veo si puedo simplificar algo. ¿Sí? Cancelar algún término o cancelar algo. Y en este caso voy a cancelar la c a la 4x. Por lo tanto, U' de x me quedó igual a menos 2x. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Planteo mi sistema de dos ecuaciones con I1, I2, I1', I2', los igualo a 0 y R de x, y voy a resolver por Cramer. Resolver por Cramer implica encontrar el jacobiano. El jacobiano se arma con este sistema, con este determinante, ¿sí? En donde voy a utilizar I1, I1', I2 e I2'. ¿Sí? Multiplico y resto la multiplicación de la otra diagonal. ¿Sí? Siempre el jacobiano tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Una vez que lo encuentro, lo reservo y voy a plantear cómo resolver U', perdón. ¿Sí? Que es armar un determinante para U' y dividirlo por el jacobiano. Para armar ese determinante de U', lo que hago es reemplazar la columna de U', ¿sí? Por 0 y por R de X, que en este caso R de X es
2e a la 4x. Y dejo igualito, que como habíamos calculado en el jacobiano, i2 e i2'. Y lo divido por el jacobiano. Nunca olvidarse que hay que dividirlo por el jacobiano. Y resuelvo. Este por este menos este por este. Y lo escribo acá. ¿Sí? Y veo si puedo cancelar o simplificar. Y obtengo esto. ¿Sí? Pero esto es igual a u'. Y recuerden que yo tengo que encontrar u. Entonces, ¿qué hago? Voy a cambiar o reemplazar por notación diferencial esa u'. Recuerden que u' es diferencial de u sobre diferencial de x. Al tener u y x, puedo separar variables. ¿Se acuerdan cómo hacíamos con ecuaciones diferenciales de primer orden? Al separar variables, puedo integrar. ¿Sí? Entonces me va a quedar la integral de diferencial de u es u. Igual a la integral de menos 2x diferencial de x. Y la integral de ese menos 2x diferencial de x me queda menos x cuadrado. ¿Sí? Porque acuérdense que la integral de x es x cuadrado sobre 2, se cancelan los dos, y me queda menos x cuadrado. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entendió cómo hice para calcular u? ¿Los pasos que tengo que hacer para calcular u? Sí. ¿Sí? No es difícil, vieron que no es complicado, pero son pasos que tengo que seguir. ¿El resto se entendió? ¿Alguna duda? Sí, sí, todo bien hasta acá. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a esperar un ratito por si tienen algún compañero que quiera copiar, sacarle captura, lo que sea. Igual esto acuérdense que está en el Power que yo les mandé la semana pasada. Yo se los mandé completo. Me aprovecho y me tomo un mate. Entonces, siempre, repasando, re intensa, perdón, pero aplicamos Cramer, y una vez que aplicamos Cramer para encontrar u', tengo que integrar, y para integrar tengo que cambiar a notación diferencial. Yo acá, ese paso el profesor lo omitió, pero siempre recuerden que u' es diferencial de u sobre diferencial de x, porque u es una función de x, ¿sí? Entonces tengo diferencial de u sobre diferencial de x. Como del otro lado, en el otro miembro, tengo una función de x, lo que hago es separar variables. Y aplico integrales. ¿Sí? Esto lo vimos un montón de veces, pero está bueno repasarlo y recalcar. ¿Sí? Y una vez que integré, de un lado me va a quedar u, y del otro lado me va a quedar una función de x. En este caso me quedó menos x cuadrado. Y lo reservo. ¿Sí? Ya encontré u. Ahora me falta encontrar b. Y tengo que hacer un procedimiento exactamente igual. ¿Sí? Para encontrar b. ¿Puedo cambiar de filmina? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a encontrar b. Y hacemos lo mismo. Vamos a plantear b' de la misma forma. Va a ser b' de x sobre el jacobiano. ¿Y cómo planteo esa b' de x? Planteando este determinante. Ahora, lo que voy a reemplazar va a ser la columna de b'. ¿Por quién? Por 0 y por r de x. Y dejo i1 e i1'. Entonces me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Y vuelvo a hacer lo mismo. La multiplicación de e a la 4x por 2e a la 4x menos la multiplicación de 4e a la 4x por 0. Como esto está multiplicado por 0 me da 0, solamente me queda esta diagonal. ¿Sí? Y otra vez simplifico lo que pueda simplificar. Por lo tanto me queda que b' es igual a 2. ¿Sí? Entonces, otra vez vuelvo a cambiar por notación diferencial, donde me va a quedar diferencial de b sobre diferencial de x, y separo variables e integro. Entonces, al separar variables e integrar, me va a quedar de esta forma. ¿Sí? La integral del diferencial de b va a ser la b, igual a la integral de 2 diferencial de x, y la integral de 2 diferencial de x va a ser 2x. Y ahí encontré b. Una vez que tengo u y que tengo b, voy a la particular de la completa que había planteado al principio, ¿sí? Acuérdense, bueno, ahí volvió a escribir el profesor cuál era b y cuál era u, que estaba en la fórmula anterior, y esta era la particular de la completa que yo había planteado al principio, ¿sí?
Entonces reemplazo U y B por esos términos, o por esas funciones que encontré, ¿sí? Que en este caso era U menos X cuadrado y B 2X, ¿sí? Opero algebraicamente, acomodo un poco los términos, porque acá tengo X por X, me va a quedar de esta forma, menos X cuadrado e a la 4X más 2X cuadrado por e a la 4X, y como ambos términos tienen X cuadrado e a la 4X, lo sumo, y me va a quedar de esta forma. En este caso lo resté, ¿no? X cuadrado por e a la 4X. Y acá encontré la particular de la completa. ¿Termina el ejercicio ahí? No. No, ¿qué me falta? Porque se resuelve exactamente igual que en la de coeficientes indeterminados. ¿Qué tengo que hacer al final, una vez que encontré la particular de la completa? Armar la solución con la general y la particular. Ahí va, muy bien, encuentro la solución general sumando la general de la homogénea más la particular de la completa. Perfecto. Entonces, sumo ambas soluciones. En este caso, acuérdense que la general de la homogénea era de raíces reales iguales, y ahí sí tengo las dos constantes. Por eso, una cosa para tener en cuenta, que es cuando integré no sumé ninguna constante, ni en B ni en U, porque las constantes las tengo en la general de la homogénea. ¿Sí? Y ahí encontré la solución general. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe, por mí todo ok. Espectacular. ¿El resto? Porfa, no se queden con dudas. Pregunten, aprovechen que estoy acá. Si se las puedo contestar, se las contesto, y si no, para el jueves que viene. Pero igual, pregunten. Ninguna duda es pava, ninguna duda es tonta, por más que ya hayamos visto muchas veces esto, sobre todo, es bastante repetitivo todo. Pero no se queden con las dudas. No tengan vergüenza de preguntar ni nada. ¿Sí? Porfa. Tenemos tiempo, así que vamos tranqui. Pregunta. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo hago para encontrar una solución general, particular, perdón? Yo tengo la solución general, pero yo les digo, bueno, encuentren la solución particular. ¿Qué necesito yo para encontrar la solución particular de una ecuación diferencial de segundo orden? ¿Qué me estaría faltando para encontrar la particular? No la particular de la completa, no confundan esta que encontramos acá. La particular de la general. Condiciones iniciales. Ahí va. ¿Y cuántas condiciones iniciales necesito? 2. 2. ¿Y por qué necesito 2 condiciones iniciales? Porque es de segundo orden. Perfecto. ¿Cuántas constantes tengo? 2. Entonces, claramente necesito 2 condiciones iniciales. Perfecto. A mí me dan las 2 condiciones iniciales. ¿Y cómo hago para encontrar la particular? ¿Qué tengo que hacerle a la solución general? ¿Ahí se acuerdan? Porque, a ver, lo voy a plantear de otra forma. Las condiciones iniciales van a ser una, me va a decir y de 0 igual a 1, y la otra me va a decir y' de 1 igual a 0. Porque yo en algún momento voy a tener que reemplazar esas condiciones iniciales en algo. ¿Sí? ¿Qué tenía que Hay que armar? esperar que no me sale. La primera ecuación hay que ir encontrando esas derivadas y e y'. Claro, en realidad sí, vamos bien. Yo tengo la solución general, perfecto, y la voy a derivar. Entonces, una vez que la derivé, ahí sí reemplazo en las condiciones. Sí, perfecto. Yo tengo la solución general, en esa solución general yo la voy a reemplazar por la primera condición, que me decía y 0 igual a 1. Y esa solución general, que es esta, la derivo una vez, y ahí la puedo reemplazar por la segunda condición que me decía y' de 1 igual a 0, por ejemplo. ¿Sí? Y me armo un sistema de 2 ecuaciones. Y después resuelvo con cualquier método para resolver el sistema de 2 ecuaciones para encontrar las constantes. Una vez que encontré esas constantes, las reemplazo en la solución general y obtengo la solución particular. Muy bien. Muy bien. Parece re repetitivo y como que siempre lo mismo, pero está bueno para practicarlo y para que una vez que a ustedes les toque resolver, se acuerden y les salga rápido. ¿Sí? Y acuérdense que yo puedo verificar si a la solución general a la que llegué es la correcta. ¿Se acuerdan cómo se verificaba?
derivando la solución las veces que sea necesaria para la función original y reemplazando a ver si se llega al resultado de la igualdad. Perfecto, exacto como dijo Juan Ignacio, perfecto. Yo tengo la solución general, como estoy en una ecuación de segundo orden, la voy a derivar 2 veces y la voy a reemplazar en mi original, ¿sí? Y se tiene que cumplir la igualdad. Lo que tengo en el primer miembro tiene que ser igual a mi R de X. Si se cumple esa igualdad, es que encontré bien mi solución general. Perfecto, Juan, muy bien. Genial. Bien. ¿Alguna pregunta más con el tema del método de variación de parámetros? ¿Alguna duda, algo de esto que no se haya entendido? ¿No? Por mí no. ¿No? Bien. ¿Restó todo bien? Entonces, ¿podemos seguir con otro ejemplo? ¿También de variación de parámetros? Sí, sí. Sí. Bien, buenísimo, genial. Y ahora vamos a ver que seguimos repitiendo lo mismo. ¿Sí? En este caso, mi ecuación de segundo orden, en esta ecuación de segundo orden, mi R de X es una trigonométrica. ¿Sí? Tengo I2' menos I igual a coseno cuadrado de X. Siempre recuerden que arrancamos de la misma forma. ¿Sí? Voy a obtener mi general de la homogénea de la misma forma que siempre. Igualo el primer miembro a 0. Encuentro la ecuación característica, que en este caso va a ser R cuadrado menos 1, y encuentro las raíces, ¿sí? Que me va a dar una raíz igual a 1 y la otra igual a menos 1, ¿sí? Raíces reales y distintas. Entonces aplico la ecuación para raíces reales y distintas, que es esta que tengo acá. Hasta acá, siempre lo mismo. Una vez que encontré la general de la homogénea, vamos a plantear la particular de la completa utilizando la variación de parámetros, que recuerden que era reemplazar la constante 1 y la constante 2 por función de X, U y B. Entonces la voy a plantear así. Y la voy a llevar a mi ejemplo. Voy a reemplazar I1 y I2. Siempre es lo mismo, ¿sí? Una vez que reemplazo esa I1 y esa I2, ¿sí? Que en este caso van a ser E a la X y va a ser E elevado a la menos X, ¿qué tenía que encontrar? A ver si alguno se acuerda. Así lo hacemos un poco más participativo. Si no se acuerdan, no pasa nada, ¿eh? No se olviden de eso. Pero si alguno se anima a decir, una vez que encontré esta ecuación, tengo que armar, ¿se acuerdan? Mi sistema de ecuaciones con U'. No había que hacer las derivadas Ahí va, ¿las derivadas de quién? Sí. de EX y E a la menos X. Excelente, perfecto. Como dijo el compañero, tengo que encontrar I1' e I2', que en este caso es la derivada de E a la X y la derivada de E a la menos X. Perfecto. Entonces voy a obtener las derivadas. Si I1 es E a la X, la derivada va a ser E a la X, que es lo mismo. Y si I2 es E a la menos X, la derivada va a ser menos E a la menos X. Y reemplazo, ¿sí? Armando mi sistema de ecuaciones primero, ¿sí? Acuérdense que la primera va a ser, perdón, esta igualada a 0, ¿sí? Con U' y B', y la segunda va a ser con las derivadas de I1 e I2 igualada a R de X. ¿Sí? Reemplazo en mi ejemplo, me va a quedar U' de X por E a la X más B' de X por E a la menos X igualada a 0, y la segunda va a ser U' de X por E a la X menos, ¿sí? Acá le pongo el menos porque viene de la derivada, ¿sí? Se lo ponemos acá. B' de X por E a la menos X es igual a coseno cuadrado de X, en este caso, que esa era mi R de X. Una vez que armé mi sistema de ecuaciones, vamos a aplicar Cramer, ¿sí? Siempre igual, ¿sí? Siempre es el mismo procedimiento. Ahora me encuentro mi general de la homogénea de la misma forma que hacemos siempre. Planteo mi particular de la completa reemplazando constante 1 y constante 2 por UX y BX. ¿Sí? Y en este caso I1 siempre va a ser el término que acompaña a la constante 1, e I2 siempre va a ser el término que acompaña a la constante 2. Derivo esa I1 y esa I2 y armo mi sistema de dos ecuaciones, que siempre va a tener la misma forma, ¿sí?
U' por I1 más B' por I2 igual a 0. U' por I1 más B' por I2' igual a R de X. Y cuando armé mi sistema de dos ecuaciones, aplico Cramer. Y aplicar Cramer implica encontrar primero el jacobiano y después U y B. De la misma forma que lo hicimos en el anterior. Cuando ustedes me digan, yo cambio de fila. Estaba pensando, el tiempo que nos lleva a escribir esto en el pizarrón es impresionante. Para escribir, a veces no llegamos ni a ver un ejercicio completo de variación de parámetros. No sé si Flor está por ahí, me escucha, pero... Sí, te escucho, sí, es verdad. ¿Vos viste yo estaba mirando esto, porque así con la filmina uno pasa rápido y pareciera como que va como piña. Pero en el pizarrón me acuerdo que era una cosa escribir todo esto. Terrible. Y el próximo... Terrible. Aparte, nos ocupaba todo el pizarrón, tenías que volver a borrar. Qué loco va a ser volver a presencial y volver a escribir en un pizarrón. Y el próximo tema, que son funciones. No, yo lo que estaba pensando, sí, que encima acá está piola porque, bueno, nada, usamos las gráficas que sacamos de GeoGebra, del MATCAD, del AutoCAD, de lo que sea. Sí. Graficarla en pizarrón es un... Me acuerdo que Santi, yo tenía ayudante a Santi en su momento, y que ahora está de profesor en ingeniería industrial, en la práctica, para que ellos se ubiquen. Nada, me acuerdo que los jueves cuando llegaban, o sea, llegaban de la otra clase, no sé qué, y Santi se ponía, o sea, llegaba, mientras Vale empezaba, no sé, a agarrar las hojas, qué sé yo, Santi agarraba para funciones variables, tipo el próximo tema, empezaba a dibujar en el pizarrón, directamente los funciones, gráficos. claro, todos los dibujos para que sea más rápido. No, terrible. No, lo que está bueno es que por ahí, sí, no sé quién habló, perdón. Tiene esto de que hay que tomarse el trabajo de editarlo, un editor de ecuaciones, que no es rápido tampoco. No, claro. Sí, pero No. para armarlo es bastante engorroso. No, Y lo que se puede hacer, por ahí está bueno, es, no sé, usar algún proyector o lo que sea, claro. y proyectar los gráficos sin dibujarlos. Sí. O sea, esa parte omitirla y directamente utilizar los gráficos con algún proyector, porque sí. Nos llevaba un montón de tiempo. Muchísimo y es re difícil graficar sobre todo ahora cuando vamos al espacio, que lo van a ver, claro. Porque dibujar en el plano es mucho más fácil. En XY es re fácil dibujarlo, porque es mucho más fácil, pero cuando tenemos Z ahí, y en perspectiva, porque a veces es difícil verlo, sí. Es complicadísimo. Ahí ponen en el chat que... Sí, a mí me están gustando las clases virtuales, creo que es más entendible. Y sí, no, aparte uno no pierde tanto tiempo, porque vos imaginate que tenés que esperar a que yo termine de escribir cada ecuación. Tengo que explicarlo, yo tengo que esperar que ustedes escriban. O sea, es todo lo que nosotros vemos en una clase, por ahí en la presencial nos llevaba 2 fácil. Sí. Fácil. Pero bueno, podemos adaptar todas estas herramientas, también hay que ver cómo están las aulas. No sé, yo nunca di clases en el edificio de sistemas. Yo no sé, ustedes tienen, si hay proyectores hermosas en todas las aulas. Son hermosas, están buenas. Eso no sé, no me acuerdo, pero sí son re lindas. Bien, porque yo arranqué, aparte yo grabo y después repaso. Bueno, eso está buenísimo también. ¿Cómo? ¿Perdón? Que hay proyectores casi en todas las aulas. Hay proyectores, por eso. Yo nunca, porque yo arranqué a dar, presencial, daba en mecánica y en industrial. Después cuando el año pasado pasamos a la virtualidad, yo arranqué en sistemas. Entonces nunca fui al edificio de sistemas más que alguna vez a chusmear, pero digo, nunca di clases en un edificio de sistemas. Entonces no sabía cómo estaba. Lo que no sé si bueno, se puede adaptar. Entraríamos, ponele a la cantidad de alumnos que son en esta comisión, no sé si entrarían en el aula.
Porque chica el aula. Es chica el aula, la de S21 es chica. Tipo te diría que un tercio de la, bueno, igual no me acuerdo tanto, de la grande. Tipo, la mitad, menos de la mitad de la grande, ¿viste? La de arriba todo. Sí. Bueno, es chiquita. Y nosotros éramos, ponerle 20 cómodos. Había espacio igual, pero no sé si... Claro. Eso es lo bueno de las clases virtuales, que pueden ser 100 personas que... Sí, que no tenés el problema Y del además espacio. no pierdes tanto tiempo en el transporte, entonces también lo puedes dedicar para estudiar. Tal cual. Tal cual. Sí, eso es una ventaja. Por día es mucho tiempo. Claro, claro. Sí. Sí, yo estaba pensando, digo, bueno, ahora cuando se vuelvan, en el momento vamos a volver, yo entro a dar clase, o sea, mi primer clase es a las 8:15. Yo soy de Ensenada, o sea, no sé qué hora tengo que salir de mi casa. En invierno, qué horror. Bueno. Bici. ¿Qué va a hacer? No importa. Ya pensaba por adelantado, ya eso me hace sufrir, ¿viste? Salir en invierno muy temprano. Sí. Como si fuera la primera ser humana en el mundo que hiciera eso, ¿no? Todo el mundo lo hace, pero bueno. Con el tema de ventanillas abiertas en transporte público. Congelados. Congeladísimos. Pero bueno. Bicicleta. Ay, ¿te imaginas? Yo tengo aquí por la 43 hasta... No, me muero. Tengo que agarrar toda la parte del camino por Encelado. ¿Conocen la parte de petroquímica? Sí. ¿Alguna vez vinieron para Ensenada? ¿Cómo? Sí, lo hago en bicicleta los fines de semana. Así que, por esa zona, sí, pero en invierno sí. te digo, y encima que es ahora ya es de noche todavía. 7 de la mañana. Eso es lo que tiene. Pero bueno, venir por ese camino me muero de frío. Ya de solo pensar. Bueno, seguimos después de este recreíto. Perdón, que a veces divago y me voy, pero como para descomprimir un poco. Bueno, ¿seguimos? Sí, dale. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, habíamos planteado las dos ecuaciones, vamos a aplicar Cramer. ¿Sí? Esperen que, ahí vamos. ¿Sí? Acá tenemos las dos ecuaciones. Entonces, aplicamos Cramer encontrando el jacobiano. Siempre acuérdense que para encontrar el jacobiano lo que hago es armar este determinante. ¿Sí? Siempre es I1, I1', I2, I2'. Acordarse que el I2' tiene negativo, ¿sí? Que lo pusimos acá. Pero siempre hay que ponerlo, ¿sí? Porque era parte de ese I2', ¿sí? Entonces, multiplico esto por esto y le voy a restar la multiplicación de la otra diagonal. Esto por esto menos esto por esto. Y recuerden que siempre ese jacobiano tiene que ser distinto de 0 porque va en el denominador para encontrar U y B, ¿sí? Entonces me va a quedar e a la x por menos e a la menos x menos e a la menos x por e a la x, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Como tiene denominador negativo, ¿sí? Se me cancela con esta e, perdón, ¿sí? La e a la menos x se cancela con e a la x, entonces me queda un 1, ¿sí? Y acá menos por más es menos, y pasa lo mismo, entonces me queda menos 1, menos 1, menos 2. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es como si acuérdense que para poder eliminar el negativo de una potencia, lo que hago es darlo vuelta, entonces esto, e a la menos x, es lo mismo que poner 1 sobre e a la x. ¿Sí? Entonces, ese e a la x se cancela con este e a la x, solamente me queda el 1. Lo mismo acá. Y como tengo menos 1, menos 1, menos 2. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió eso? Profe, Sí. ¿nunca puede dar 0 o si da 0, qué pasa? No puedo resolverlo por Cramer. Y no se puede resolver por variación de parámetros, básicamente. Ah, perfecto. Listo, gracias. Nunca te va a dar 0 igual. O por lo menos los ejemplos, las funciones que nosotros damos no te van a dar 0. ¿Sí? Pero la idea es que no puede dar 0 porque va en el denominador. Si en algún momento a vos te dio 0, igual lo tenés que revisar porque por ahí probablemente hay algo que esté mal, pero si da 0 no se puede resolver por variación de parámetros. Perfecto, gracias. ¿Sí? De nada. Entonces, seguimos. Una vez que encontré el jacobiano, ahora tengo que plantear el determinante para encontrar U. ¿Sí? Entonces, era reemplazando la columna que decía U'
por U y R de X. Y sigo manteniendo la columna que tenía I2, I2', que es la de B', ¿sí? Esa columna, esta que está acá. ¿Sí? Y lo voy a dividir por el jacobiano. Entonces la planteo de esta forma. 0 por menos e a la menos x, menos coseno cuadrado de x por e a la menos x. ¿Sí? Como esto se me cancela, solamente me queda menos e a la menos x por coseno cuadrado de x dividido menos 2. Este menos con este menos se da y me queda de esta forma. ¿Sí? Entonces, igualamos eso a B' y vamos a reemplazar por notación diferencial. Acuérdense que la U' es diferencial de U sobre diferencial de X. Y como tengo dos variables, las separo, ¿sí? El diferencial de X pasa al segundo miembro y aplico integral. Entonces, ¿qué es lo que hago? Un medio, como es una constante, sale afuera de la integral y me va a quedar e a la menos x por coseno cuadrado de x. Este coseno cuadrado de x, para poder integrarlo fácilmente, lo que voy a hacer es utilizar las identidades trigonométricas, que al final ahora me acuerdo que nunca les mandé la tablita porque no la encontré. ¿Sí? Lo que pueden hacer es, simplemente, siempre utilizamos las identidades más fáciles, ¿sí? Digamos, cosenos o senos cuadrados, y cuando tenemos cosenos y senos de ángulos dobles, o sea, coseno de 2x, coseno de 2x. Siempre vamos a utilizar las fáciles y las más reconocibles. Entonces, cualquier tablita que ustedes encuentren en internet sirve. Si hay alguna duda y si creen que alguna está mal, nada, me la mandan y me preguntan y yo les digo. Pero no encontré en el libro que yo tenía, o en realidad, sí, yo tenía un PDF. Con la tablita no lo encuentro el PDF, no sé si lo borré, lo perdí o qué pasó, entonces no tengo esa referencia, ¿sí? Pero cualquiera que encuentren va a servir, porque no están mal las que están en el internet en general, ¿sí? Igual ustedes no tienen estas, no dieron esto en álgebra el año pasado, o en análisis 1, ¿no les dieron estas identidades? Las identidades trigonométricas las usamos en las dos materias siempre. Por eso, en alguna tienen que tener alguna... Nosotros generalmente usamos, por eso, yo les digo, cosenos cuadrados, y cosenos y senos de ángulos dobles. O sea, coseno de 2x, seno de 2x, y usamos ese tipo de identidades, no más que esas. Y obviamente las normales, seno, coseno, tangente. ¿Sí? O cosecante, secante o cotangente, que son, digamos, las trigonométricas que todos conocemos. ¿Sí? Bueno, dicho eso, vamos a hacer un reemplazo, ¿sí? Nosotros sabemos que coseno cuadrado de x, yo lo puedo reemplazar por esta expresión. 1 más coseno de 2x del ángulo doble sobre 2, ¿sí? Entonces, voy a hacer este reemplazo acá. Y me va a quedar de esta forma, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el 1/2, ¿sí? Que está multiplicando, también lo voy a sacar afuera de la raíz. ¿Sí? Entonces me va a quedar multiplicando 1/2 por 1/2, me va a quedar 1/4. Y como tengo una suma, acuérdense que yo puedo hacer, que las integrales las puedo distribuir respecto de la suma de la resta, entonces voy a tener la integral de e a la menos x diferencial de x, más la integral de e a la menos x coseno de 2x. ¿Por qué? Porque este e a la menos x está multiplicando este paréntesis, ¿sí? Entonces hago primero la distributiva y después separo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, sí. Bien. Ahora nos vamos a detener en esta en particular, porque si ven, es el producto de dos funciones de x. Entonces, para poder integrar esa, ¿puedo cambiar? O espero un cachito, si hay alguien que está copiando. Y ahora después seguimos. Esta por ahí, con respecto a la anterior, es un poco más compleja, porque tengo que resolver este tipo de integrales, ¿sí? Y acuérdense que cuando yo tengo un producto de dos funciones de x en una integral, las tengo que resolver por... ¿Qué método? Cuando tengo un producto por partes. Sí, señor, por partes. Y ahora lo vamos a resolver.
Sí, sí, sí. ¿Puedo cambiar? Sí, sí, ya podés. Sí. Me pongo como re ambiciosa, perdón, pero es como que no sé qué hacer con ese tiempo que me quedo ahí como sin decir nada. Bien, entonces, vamos a resolver esa integral. Y como dijo el compañero, esa integral es un producto de dos funciones, entonces se resuelve por partes. Como resolvemos por partes, vamos a llamar u a coseno de 2x y lo vamos a derivar. Entonces, la derivada de coseno de 2x va a ser menos 2 seno de 2x diferencial de x. Y como a eso habíamos llamado, perdón, a ver, alguien que está escribiendo en el chat. No hay ningún problema, Rodrigo, buenos días. No hay ningún problema. Te comento, esto que estamos viendo está en el Power que yo les mandé la semana pasada, ¿sí? Así que esta semana no les voy a mandar un Power nuevo. Esto mismo está en el de la semana pasada, ¿sí? Simplemente estamos explicando los ejercicios. Entonces, habíamos llamado u a coseno de 2x, lo derivamos, entonces lo que queda, que es e a la menos x, diferencial de x, lo voy a llamar diferencial de b. Ahí va. Y lo integro, ¿sí? Y en este caso la integral me va a quedar de esta forma. Menos c a la menos x, ¿sí? Una vez que encontré esto, voy a la integral, ¿sí? Y aplico la regla. Acuérdense que es u por b, no, perdón, u por b menos la integral de b por du, ¿sí? Y voy a acomodar un poquito, ¿sí? Operar algebraicamente para que me quede una integral un poquito mejor, ¿sí? Acá tengo un menos, con un menos se hace más, con este menos se hace menos, entonces me queda de esta forma, ¿sí? Y el 2, que es una constante, sale afuera de la integral. Entonces me queda menos e a la menos x coseno de 2x, menos 2 integral de e a la menos x por seno de 2x diferencial de x. ¿Y qué pasó acá? Otra vez me queda un producto de funciones, de x. Entonces, como me queda otra vez un producto de funciones, lo tengo que volver a resolver por partes. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿El razonamiento y lo que hice? Sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, vuelvo a llamar a algo u, a algo de u, a algo de b y a algo b, ¿sí? En este caso, u voy a llamar a seno de 2x, por lo tanto la derivada me va a quedar 2 coseno de 2x diferencial de x, y voy a llamar diferencial de b a e a la menos x diferencial de x, por lo tanto la integral va a ser b igual a menos e a la menos x. Y aplico nuevamente la regla. Acuérdense que la regla la tengo que aplicar acá, o sea, esto tiene que quedar igual, ¿sí? Entonces, esto es esto, y lo que voy a escribir en rojo es u por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Sí? Esto que está acá en rojo es la resolución de esa integral, que es esta. ¿Me siguieron? Acuérdense siempre que, obviamente, tengo que escribir lo anterior, que era esto. Tiene que estar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, la acomodo otra vez, ¿sí? Menos por menos es más, este 2 va a salir afuera, ¿sí? Entonces me va a quedar de esta forma, ¿sí? Como este 2 sale afuera de la integral, ¿sí? Lo que voy a hacer es a este 2, este menos 2, voy a multiplicarlo por cada uno, ¿sí? Lo voy a hacer distributiva. Entonces, menos por menos es más, 2 por todo esto me va a quedar esto que tengo acá, y como este 2 salió afuera de la integral, lo multiplico por este 2, ¿sí?
Y tengo menos por menos más, por menos menos, me queda menos 4. Y esta integral. ¿Vamos bien? ¿Se entendió eso? ¿O medio que lo dije medio confuso? No, se Sí, entendió. profe, se ¿Se entiende. entendió? Porque medio que ahí me trabé por las dudas. Bien. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué es esto? Es lo mismo que esto. Si yo vuelvo a aplicar por partes, me vuelve a quedar esto mismo, me vuelve a quedar esto, y tengo que otra vez aplicar por partes. Entonces, llego a la conclusión de que esto es una integral cíclica. Siempre es lo mismo. Voy a lo mismo. Si vuelvo a aplicar por partes, vuelvo a aplicar esto, vuelvo a obtener esto, vuelvo a tener esto, y se me hace una integral que no acaba nunca, es cíclica. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una integral cíclica? Acá el profesor lo marcó en rojo. Esta integral y esta integral son iguales. Entonces, ¿qué hago? Todo este término lo paso al primer miembro y lo sumo. Y si yo tengo 4 más 1, me va a quedar de esta forma. Me van a quedar 5 por la integral de e a la menos x coseno de 2x diferencial de x igual a ¿qué? Igual a esto. Entonces, para poder sacar cuánto vale esta integral, lo que hago es a este 5 lo paso dividiendo al segundo miembro. Y ahí encontré esta integral, perdón. ¿Cuánto vale la integral de e a la menos x coseno de 2x diferencial de x? Menos 1/5 de e a la menos x coseno de 2x más 2/5 de e a la menos x seno de 2x. Y ahí encontré esto. Profe, una pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que es integral cíclica? Porque yo pensaba resolver por partes. Y claro, pero si yo resuelvo esto por partes, tengo que plantearlo así. Y al plantearlo Claro, así, sí. vuelvo a tener lo mismo siempre. Vuelvo a plantear esto, y cuando tengo esto, tengo que volver a plantear esto, y voy a obtener esto, y así es un ciclo sin fin. Me doy cuenta que siempre voy a obtener lo mismo. Entonces me va a Vale. quedar una cosa larga que siempre voy a tener que ir resolviendo por partes. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, en ese caso no tiene sentido. Como es cíclica, lo que hago es, este término, o sea, el primer miembro es igual a este. ¿Sí? Entonces es como si yo tuviera x menos 4x. ¿Qué hago para despejarlo? Paso ese 4x sumando al primer miembro. Bueno, acá es lo mismo. Puedo hacer lo mismo con estas integrales. Entonces, a esta integral le voy a sumar estas 4 integrales que tengo acá. 1 más 4 es 5, y después despejo. Este 5 lo paso dividiendo al segundo miembro y ahí encontré mi integral. Y esto es lo que voy a reemplazar en lo que yo tenía en la primera firmina, o en la firmina anterior. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió Sí. eso? Sí, ¿Seguro? profe. ¿El resto? Sí. Sí, lo vimos en ¿Sí? análisis 1. ¿Todos? Ay, perdón, Sí, sí. justo hablé encima. Creo ¿Sí? que esto lo vimos en análisis 1. Perfecto. Buenísimo. Bien. No son difíciles, pero son largas estas. Sí, un ejercicio de esto nos lleva todo el parcial. Sí. Igual, por suerte, no he visto que hayan tomado estos ejercicios en particulares en un parcial, pero nunca se sabe. Porque en realidad, como los parciales los arma el coordinador, nosotros no vemos el parcial hasta el día del parcial. Yo no me entero qué ejercicios se toman en un parcial hasta ese momento, entonces no sé qué puede tomar. Porque imagínense que son 11 comisiones y ¿cómo se llama? Los exámenes tienen ejercicios que tienen que ser random, ¿sí? Lo que toca a vos por ahí no le toca a tu compañero, y tenemos que tener muchas variantes de ejercicios, y por ahí te puede tocar variación de parámetros, como por ahí te puede tocar coeficientes indeterminados para resolver una ecuación de segundo orden. Pero si llega a pasar esto, por eso está bueno también el ejemplo, para que sepan cómo se puede llegar a resolver. Sí es largo. No es imposible y no es tan difícil, pero es largo. Son largos. Bueno, van a ver que los ejercicios en análisis 2, hay algunos que son o muy cortitos, o unos que te llevan 2 hojas, mínimo. No es para asustarlos, ¿no? Pero, porque parece que la materia es imposible, pero no es imposible. Es larga nada más. Bueno,
Cuando me digan, cambio. Ahora lo que nos queda es reemplazar esto que encontramos, ¿sí? Acuérdense, en la anterior. Entonces paso. ¿Puedo? Sí, sí. Sí, profe. Buenísimo. Se me trabó. Ahí está. Entonces, u de x, sí, acuérdense que nosotros habíamos puesto u de x la integral, y está lo que estábamos calculando, era esto, ¿sí? 1/4 de la integral de e a la menos x, diferencial de x, más integral de e a la menos x coseno de 2x. Si llegamos que esto es igual a esto, a menos 1/5 de coseno, perdón, menos 1/5 de e a la menos x coseno de 2x, más 2/5 de e a la menos x seno de 2x. Y esto era fácil de integrar, ¿sí? La integral de e a la menos x es menos e a la menos x. Y acá encontré u, ¿sí? Que si aplico distributiva, me va a quedar de esta forma. Menos 1/4 de e a la menos x, menos 1 sobre 20 e a la menos x coseno de 2x, más 1 sobre 10 e a la menos x seno de 2x. Esto está mal. Ah, no, está bien. No está mal, porque está simplificado. Miré el 4 por el 5 y dije 20, pero está simplificado porque hay un 2. ¿Sí? ¿Vamos bien? Encontré u. Tengo que hacer lo mismo con b. ¿Sí? Entonces, b', acuérdense que había que plantear el determinante para b' dividiéndolo por el jacobiano. Y lo que hacía era reemplazar la columna que decía b', ¿sí? Por u y r de x, y dejaba i1 e i1'. Entonces me va a quedar de esta forma. E a la x por coseno de 2x menos e a la x por 0. Esta diagonal se cancela, entonces solamente me queda este producto. ¿Sí? ¿Cómo? Perdón. ¿Puso coseno cuadrado? ¿Es coseno cuadrado? La r de x era coseno cuadrado, sí. Ah, está bien, es r de x. Sí, acuérdense que es la r de x, es lo que está igualado a la ecuación. ¿Sí? Mi función, mi ecuación de segundo orden estaba igualada a coseno cuadrado de x. Entonces, cuando yo reemplazo para poder calcular el determinante de b', lo que hago es a la columna de b', la suprimo y solamente pongo los términos que están en el segundo miembro, que en este caso era 0 y rx. Y en mi ejercicio es 0 y coseno cuadrado de x. ¿Sí? Y este es mi 1, i1, y este es mi i1'. ¿Sí? Sí, ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. Entonces hago el producto, ¿sí? Este por este menos este por este. Como este se cancela, solamente me queda este producto, ¿sí? Y como acá tengo un menos, lo paso arriba y me queda menos e a la x coseno cuadrado de x sobre 2. Y eso lo igualo a b'. Y otra vez tengo que reemplazar por notación diferencial, que era diferencial de b sobre diferencial de x, y separo variables. Cuando separo variables, aplico integrales. Entonces me va a quedar de esta forma. Y si se dan cuenta, me quedó otra vez lo mismo que en el anterior, ¿sí? Yo esto lo puedo reemplazar por 1 más coseno de 2x sobre 2, y aplico exactamente lo mismo que hicimos en el anterior, ¿sí? Me va a quedar primero para resolver o para integrar por partes, después me va a quedar para integrar por partes una segunda vez, y voy a llegar a que es cíclica otra vez. ¿Sí? Hago exactamente lo mismo que hice con u'. ¿Me siguen? Sí, sí, perfecto. Porque es lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que acá voy a tener un menos. En el anterior tenía un medio positivo, ¿sí? Es la única diferencia. Después se aplica exactamente igual. Entonces llego a que bx, ¿sí? Una vez que yo resolví todo esto, bx es menos 1/4 de e a la x menos 1 sobre 20 e a la x coseno de 2x menos 1 sobre 10 e a la x seno de 2x. Y acá encontré b. Y una vez que encontré u y encontré b, tengo que reemplazar en la particular de la completa que había planteado al principio. Acuérdense que era
La particular de la completa era cuando reemplazaba la constante 1 y la constante 2 por U y B. ¿Sí? Entonces, a U y a B las voy a multiplicar por I1 e I2. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran decir, comentar, preguntar? Antes está medio frío. Por mi parte no, profe, no, que llegué ¿No? medio tarde, pero entendí los pasos que como explicaste hasta ahí. No, tranqui, lo entendí perfectamente. Me alegro mucho. Buenísimo, genial. Genial, genial. Bueno, cuando me digan, ¿puedo cambiar? Sí, va. ¿Cambió? Buenísimo. Entonces, me llevo U y B y lo llevo a la particular de la completa que había planteado, que era esta, ¿sí? Entonces, reemplazo U y B por todo este choclo enorme y largo que me quedó, ¿sí? Y lo único que voy a hacer es hacer la distributiva, ¿sí? Acuérdense que es todo esto por e a la x y todo esto por e a la menos x. Hago la distributiva, ¿sí? Como tienen exponentes opuestos, se simplifican. Acuérdense que todos, como tengo e a la menos x, lo voy a simplificar con e a la x, e a la menos x, con cada uno de los términos, ¿sí? Porque cada uno tiene exponentes opuestos, entonces me va a quedar de esta forma. Eliminé las exponentes, los exponenciales, ¿sí? Y acá encontré la particular de la completa. Lo único que me queda es, voy a este término con este término, y voy a cancelar este con este, que son iguales y opuestos, y me queda de esta forma, ¿sí? Menos un cuarto me da menos un medio, y menos 1 sobre 20 coseno de 2x, menos 1 sobre 20 coseno de 2x, me queda menos 1 sobre 10 coseno de 2x. ¿Sí? Encontré la particular de la completa, entonces ahora sí se la puedo sumar a la general de la homogénea. Y me queda de esta forma. ¿Sí? La general de la homogénea era para raíces reales y distintas, que tenía de esta forma, ¿sí? Y la particular de la completa, que me quedó de esta forma. O sea, todo esto largo para que me quedara esto cortito, ¿sí? Porque se cancelan todos los términos. Y ahí encontré la solución general. Pero vieron que siempre es igual, ¿sí? Siempre. Por ahí lo que más se va a complicar en algún punto es cuando tenga que integrar, como en este caso. Tampoco es que se complica mucho, pero bueno, tengo que tener en cuenta que acá tuve que integrar 2 veces por parte en ambos, tanto en U como en B, y como llegué a que era una integral cíclica, podía hacer ese pasaje, esa maniobra que hicimos matemática, para poder sacar cuál era la integral, y poder reemplazarla en U y en B. Sí, no, U y B ya estaba despejado, ya está integrado. ¿Sí? ¿Bien o no? Y ahí terminó el ejercicio. Si no me dan condiciones iniciales, o no me piden, bueno, yo verificarlo puedo verificar siempre, ¿no? Pero si no me dan condiciones iniciales para encontrar la particular, el ejercicio termina. ¿Sí? Ya encontré mi solución general. Y una forma también de verificar si está todo bien es que lo puedo resolver por el otro método. ¿Mm? Yo esta misma ecuación diferencial la puedo resolver por coeficientes indeterminados. Ahí sería un poco más complejo porque tengo un coseno cuadrado. Y tendría que ensayar algo medio para, así que no conviene. Cuando tengo alguna trigonométrica rara, así como esta forma, conviene directamente aplicar variación de parámetros. Por coeficientes indeterminados tendría que ensayar algo similar, y ya ahí se me complica un poco más. No tendría mucho sentido. Pero bueno, se puede hacer. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, profe, todo ok. ¿Se entendió?
Bueno, ustedes acuérdense siempre que si hay algo que no me entienden o algo, me dicen y yo paro y vuelvo a explicar. No hay ningún problema. Tenemos el tiempo para hacerlo. Y ahí terminamos. ¿Sí? Entonces, con esto ya pueden terminar completo, ¿sí? Ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿sí? Se pueden resolver todos los ejercicios. El de variación de parámetros es el último punto, y creo que hay para resolver 2 ejercicios nada más de variación de parámetros, pero se aplica siempre este método, o sea, de la misma forma, ¿sí? Para esos ejercicios. Y nada más. Y acá terminaríamos lo que sería el TP1, ¿sí? Parte 1 y parte 2. Ya la semana que viene, cuando el lunes arranquen con funciones de varias variables, vamos a empezar con el TP2, que como dijo Flor, es un TP que no nos gusta mucho, pero bueno, hay que darlo. Y ahí es un TP en el que hay que prestar mucha atención, sobre todo a esto que les digo, de tener a mano un montón de ecuaciones y en realidad repasar lo que son las superficies, ¿sí? Ver una ecuación y decir, esto es una parábola, esto es una circunferencia, y esto es un paraboloide ya en el espacio, esto es un hiperboloide de una hoja, un hiperboloide de 2 hojas, esto es un cono, ¿no? Esto es un cilindro circular recto, ¿no? Esto es una paraboloide hiperbólico. Tengo que tener en claro eso, ¿sí? Entonces, yo les diría que en algún momento, no les digo para la clase que viene, pero se hagan como un machetito con todas las ecuaciones. Yo tengo unas hojas, ¿sí? Puse cónicas, cuádricas, con todas las, qué pasa cuando tiene eje tal, eje Z, eje X, eje Y, cuando tengo un término negativo, cuando tengo 2 términos negativos. ¿Qué es lo que pasa con esas superficies? Porque lo vamos a usar mucho, no solamente para el TP2, sino para más adelante también. Y hay que empezar a familiarizarse con funciones de 2 variables, funciones de 3 variables. Que no es lo más lindo del mundo, pero bueno, es análisis 2. Así que nos tenemos que empezar a familiarizar con eso. ¿Sí? Pero más allá de eso, que eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿alguna duda con respecto a ecuaciones diferenciales de segundo orden? Esto que vimos la semana pasada y lo que vimos hoy. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que le quieran reclamar a Cristian que ahí se conecta? Profe, yo tengo una consulta. Cuando hacemos el otro método, el que habíamos dado antes. El coeficiente es indeterminado. Hola Cristian, buen día, Sí. perdón. Cuando se suman, si están restando, ¿viste? O sea, cuando usamos suma o producto, Sí. si igual la RX está restando, cuando hacemos el ensayo lo ponemos como suma igual. Sí. Sí. Sí, Bien. acuérdense que tenemos que ver qué se está sumando, ¿sí? Tengo que analizar por separado las 2 funciones. Si es una exponencial, la tengo que ensayar como una exponencial, ¿sí? Acuérdense que tengo que analizar cada caso. Si es una exponencial más una polinómica, si es una exponencial más una trigonométrica. Si la trigonométrica que a mí me dan en la RDX no está completa, yo la ensayo completa siempre, ¿sí? Tengan en cuenta esas cosas. ¿Se acuerdan de eso? Que nosotros hicimos una tablita al principio, en el Power, que me hice todos los casos y cómo tengo que ensayar cada caso. Ya te están haciendo sufrir. No, pero nada, lo tienen en el Power, después repásenlo, que nosotros tenemos una tablita que dependiendo cómo es esa RDX es el ensayo que yo tengo que hacer. Y si yo tengo una suma o producto, tengo que fijarme qué tipo de funciones están sumando o se están multiplicando, ¿sí? Y voy a ensayar de acuerdo a eso. Nada, simplemente eso. Pero sí. Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Buen día. Buenos días, profe. profe. Bien por acá. Me alegro. Bueno. Justo terminamos, perdón, Cris, dimos 2 sí. ejemplos de variación de parámetros y justo les acabamos de terminar. Bien. Sí, yo me sumaba por ahí para hablar contigo un ratito, Lucía, que estuvimos desencontrados allá. Y el frío, la verdad, me hizo medio remolón para conectarme. Se vino con todo. Sí, estábamos hablando justamente de eso. Sí. Y que menos mal que uno está en su casa. Estuvo largo. Porque tener que salir a la calle sí. está complicado.
Sí, había helada esta mañana, así que estaba áspero. Bueno, por lo que veo han completado la parte de variación de parámetros. Nosotros vimos solo uno de los casos de las incompletas. Bien. Lucía, no sé si vos después le das un ejemplo de cada uno o ya los diste, no sé cómo. Ya los di. Di un ejemplo en realidad, uno de los casos. Los dimos la semana pasada. Seguramente es el que falta y prima debe ser. Sí. Bueno, yo di el primer caso porque me quedaban 5 minutos para finalizar la clase, así que me quedan el segundo y tercer caso de las incompletas. Y bueno, y después nosotros la clase que viene arrancaremos con funciones de varias variables. Bien, perfecto. Yo mandé al grupo de WhatsApp. Sí, lo vi. Si pueden, los apuntes, si pueden enviar todos juntos, los de teoría y práctica, junto con el manual de la segunda parte del de Agustina. Bien, yo eso le estaba comentando a los chicos, Cris. Yo la semana pasada les mandé el Power completo con variación de parámetros y el manual de Agustina. Entonces, esta semana me quedaba sin mandarles nada, pero ahora les mando lo que vos me enviaste de las clases teóricas. Claro. Porque yo se los mandé, se los comprimí todos en un mismo Power, no habíamos llegado a ver variación de parámetros, que lo explicamos hoy, pero bueno, ya estaba en el Power que yo les había mandado la semana pasada. Bien, igual, chicos, vean la parte de incompletas, porque yo la clase que viene, digamos, lo voy a pasar, los 2 casos que nos quedan, vamos a hacer las observaciones necesarias para que ustedes puedan plantear las sustituciones. No me voy a detener mucho en eso, así podemos destinarle... Venimos una clase atrasada respecto del cronograma. La idea es que, digamos, que nos pongamos a ver funciones de varias variables. Normalmente para funciones de varias variables yo les mostraba un par de definiciones para recordar cuestiones topológicas y lo demás. Este año no lo voy a dar. Ya, se los doy en el Power para que ustedes lo tengan, lo repasen y directamente yo arranco con la definición de función de 2 variables y con dominio y recorrido de una función de 2 variables. Porque si no, nos vamos a ir atrasando cada vez más y lo importante es que sepan asociar las definiciones de una función de 2 o más variables, cuáles son los dominios de las funciones de 2 o más variables, y bueno, y si podemos llegar a ver curvas de nivel para que Lucía pueda dar esos ejemplos, y superficie de nivel, ojalá. Lo que sí les pedimos es que, sé que es una cosa que lo pedimos todos los años y cuesta horrores, y a ustedes me parece que les va a costar 1 horror y medio. No quiero ser pesimista, digamos, hay que ser positivo en la vida, pero necesitamos que repasen la cuestión de cuádricas. Yo recién les acabo de decir eso, que se hagan un repasito y se armen como un machetito con todas esas cosas. ¿Lo vieron? Justamente les había dicho. ¿Pasado? ¿En álgebra llegaron a verlo? Sí, lo vimos en álgebra. Sí, lo vimos. Bien. Bueno, bien que lo hayan visto, porque hay años que no lo llegan a ver. Yo igual voy a tratar de subirles al profe web. O te lo paso, Lucía, te paso la punto de superficie por el grupo. Dale. O el año pasado lo pasé, la verdad. El año pasado pasamos, pero no me acuerdo qué, pero algo les dimos a los chicos, ¿no? El de Sí, López. lo leímos, sí. Dimos López, el de López sí. y el que les saqué yo, les extracté de un libro, ¿te acordás? Sí. Los tengo esos. ¿Querés que se los mande ahora cuando les mando todo?
No, yo los tengo, pero si se los pasás a los chicos, buenísimo. No, por eso, digo, ¿se los mando ahora cuando les mando los Power tuyos? Sí, todos juntos, pasarle todos, así lo pueden a la tarde, digamos, por eso creo que lo pasás a la tarde, ¿no? Sí. Perfecto. Le haces solo un envío. Listo, excelente. Así que, bueno, con eso van a tener para hacer un repaso de cuádricas y, digamos, es una ayuda más que les acercamos nosotros para que lo puedan analizar. En particular, lo que a mí me interesa, y creo que es lo que a ustedes más les va a servir para el análisis de una cuádrica, es el método de planos paralelos, ¿sí? Si ustedes saben cuál es la ecuación general de una cuádrica y saben aplicar el método de planos paralelos, no hay cuádrica que se les resista para representar, ¿sí? Es el método, digamos, que les permite describir cualquier superficie en el espacio. Así que ahí hay uno de los chicos que está escribiendo algo. Pasaron un link. Pasaron un link. Sí, ahí tienen como un resumen de ejercicios de cuádricas y superficies, ¿decía? Sí, puede ser. Sí, está muy bueno. Ah, bueno, genial. Todo lo que en una página está todo resumido. Sí. Ah, bueno, genial. Bien. Bueno, acá en el apunte que les pasamos nosotros tienen cuádrica por cuádrica para que, cómo se hace el estudio de la cuádrica. Y en el apunte de López, que era el profe titular de álgebra hace unos 15 años atrás, también, digamos, aparte está confeccionado con, si no me equivoco, con Herrarás y con Chong, que son docentes actualmente en la cátedra. Digamos, es más o menos como se viene dando, pero más detallado. El que le sea más cómodo para estudiar, bienvenido sea. Bueno, por mi parte, era lo que les quería comentar si había tiempo. Genial. ¿Alguno tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Algo? ¿No? Por ahora no. Genial, bueno. Acuérdense que ya vimos, ya pueden resolver completa el TP2, el TP1, perdón, el 1 de ecuaciones diferenciales. Sí, siempre no sé por qué. No, el 2 es otra cosa. El TP1B. Así que bueno, saben que cualquier consulta, duda, me pueden escribir. ¿Sí? Lo único que les voy a pedir es que las consultas sean claras, que se entienda a lo que apuntan. Y si hay algún ejercicio que no sale porque hay algo que no saben cómo resolver, por favor, foto y me explicitan en esa foto cuál es la duda. ¿Sí? Porque a veces mandan medio en el aire y yo no... Es muy difícil también contestarles por mail, pero bueno. Y aprovechen las clases de consulta también. También, sí. Recuerden que tienen disponible horarios los lunes y los miércoles. Aprovechenlo porque... Ahí en el campus están los horarios y que docentes dan. Sí. Bueno,